Asistente, pero hoy en todo caso a los técnicos de información local asistente y en todo caso buenas tardes también al pleno municipal. Tengo que decir que José Manuel Ojeda, el concejal no adscrito, me ha mandado un mensaje diciéndome que probablemente no podía incorporarse al pleno de hoy, que tenía un curso profesional en Marbella, creo, y no podía asistir. Dicho esto, si os parece, damos comienzo al orden del día de este pleno extraordinario de 2 de mayo y, como siempre, empezamos por el primer punto, que es aprobación, si procede, de las reglas de gasto para el curso actual 2013. Tiene la palabra el secretario. En relación con el expediente para fijación del techo de gasto no financiero para el ejercicio 2013, considerando lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera referente a la necesidad de proceder a la aprobación de un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos, resultando que del informe elaborado por la intervención de fecha 24 del 4 de 2013 fueron definidos los siguientes parámetros. El total de la regla de gasto es de 9.417.645,88 euros. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el techo de gasto para el ejercicio 2013 a los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por un importe de 9.417.645,88 euros. Segundo, dar traslado del acordado a la intervención municipal a los efectos oportunos. Bien, pues empezamos un turno de palabra. Partido Popular. Que nosotros, aunque la intervención informa negativamente con respecto al cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, que desde el Gobierno central se impone, vamos a votar positivamente a la aprobación de esta regla porque creemos que es de importancia vital llevar a término la piscina en las finalizaciones de la obra de la piscina y del teatro. Vale, gracias. Iba a decir Partido Popular otra vez. ¿Pesía? ¿No? ¿PSOE? ¿Izquierda Unida? ¿O el delegado de Hacienda? Sí, vamos a votar a favor de este punto y no vamos a votar a favor porque estemos a favor de esta regla de gasto. Vamos a votar a favor por imperativo legal, porque es algo impuesto por el Ministerio, de que hay que aprobar esta regla de gasto en las condiciones que hay que aprobarla, unas condiciones mezquinas en las que todo el afán del Gobierno central es beneficiar a los bancos, una regla de gasto que persigue que todo aquello que tú has sido capaz de ahorrar el año anterior y que este año, una vez que ya se han puesto las cuentas al día, más o menos, puedes gastar en prestar servicio a la población, pues resulta que se inventa esta llamada regla de gasto para que todo ese excedente, en este caso 1.600.000 euros, vaya destinado a amortización anticipada de deuda, o sea, financiar a los bancos españoles para que a su vez los bancos españoles salgan de las deudas con los bancos alemanes. Evidentemente nosotros no podemos estar a favor de esto, mucho menos en la situación actual económica tan dura que estamos viviendo y con la falta de recursos que hoy en día tiene la población y de infraestructura. Por tanto, insisto, lo vamos a votar por imperativo, aunque realmente debía ser una dación de cuenta al Pleno de cuál es la regla de gasto, porque parece mentira que digamos que esta es una sociedad democrática y a los ayuntamientos, en concreto a los concejales, nos obliguen a votar favorablemente una regla con la que no estamos de acuerdo. ¿Un nuevo turno de palabra hace falta o no? ¿No? Procedemos directamente a la votación. Pues entonces voto a favor del punto número 1. Pues por unanimidad, Partido Popular, PSIA, PSOE e Izquierda Unida. Pasamos, por lo tanto, al segundo punto, que es aprobación, si procede, del presupuesto municipal del 2013. El secretario lee la propuesta de acuerdo y, en todo caso, luego el delegado de Hacienda tomará la palabra para explicar brevemente las líneas generales del presupuesto y ya luego, pues como siempre, pasaremos al debate. Secretario. Considerando que se ha procedido a formar el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2013,
así como sus bases de ejecución y la plantilla del personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del referido texto refundido, vista la memoria del proyecto de presupuesto elaborada por la Alcaldía de fecha 1 del 4 de 2013, así como el informe económico-financiero suscrito por el delegado de Hacienda de fecha 1 del 4 de 2013, visto y conocido el contenido del informe de intervención en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la regla de gasto y del límite de deuda de fecha 8 del 4 de 2013, así como el informe general emitido por el interventor municipal de fecha 8 del 4 de 2013, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2013, conforme al resumen que se contiene en la propuesta. El gasto total, que se corresponde también con la cuantía de los ingresos, de 13.264.141 euros. Segundo, aprobar la plantilla conteniendo todos los puestos de trabajo del personal. Tercero, aprobar las bases de ejecución del presupuesto general. Cuarto, ordenar que dicho presupuesto general sea expuesto al público por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncio de la entidad, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno en cumplimiento de los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Quinto, el presupuesto general se considerará definitivamente aprobado de conformidad con los artículos citados en el apartado anterior si durante el citado periodo no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor en el ejercicio correspondiente una vez publicado el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el Boletín Oficial de la Provincia. Primero habla el delegado de Hacienda. Voy a hacer una breve, y luego el debate. Al menos una breve presentación de los presupuestos, y a partir de ahí ya pues los grupos políticos que iniciamos el debate. En el contexto en el que hablábamos en el punto anterior, ya no es suficiente ya la complejidad de elaborar unos presupuestos con la caída tan brutal de ingresos que hemos tenido en los últimos años. Por dar una cifra, en el año 2010 hubo una ejecución del presupuesto, una liquidación de gasto total de 22.513.313,17 céntimos. Pasamos en el año 2013, en este presupuesto actual, a 13.271.974,58. Esto significa que en vuelta de 2 años el presupuesto anual ha caído más de 9 millones de euros. Si nos situamos en este contexto, ya como podréis comprender, si en la vuelta de 2 años casi un 40 o más de un 40% de los ingresos han caído, es verdad que el 2009 y 2010 fueron años especialmente buenos, digo, para los ayuntamientos, por la financiación que venía del Estado, por aquellos planes, los planes E, los planes Menta y demás planes que vinieron, pero la realidad es que más de 9 millones de euros han caído los ingresos en estos años. Insisto, bastante difícil ya poder cuadrar los presupuestos con esta caída tan brutal, como para ahora también que se nos presente el Ministerio de Hacienda con esta nueva regla de gasto, que de hecho es lo que ha sido la causa por la que este presupuesto tenga el retraso que ha tenido, y lo estamos aprobando a principios del mes de mayo, cuando lo ideal hubiera sido aprobarlo como el año pasado, enero o febrero. Pero bueno, es la situación que tenemos, muy difícil a la hora de aprobar unos presupuestos, y aún así estos presupuestos hemos aumentado con respecto a los del año anterior. El capítulo 6 de inversiones lo hemos aumentado en 747.953 euros. ¿Para qué lo hemos aumentado? Pues evidentemente porque tenemos en marcha unas obras que ya se están casi eternizando y que debemos acabar sí o sí este año, como pueden ser la piscina, como puede ser el teatro. Aparte de otras nuevas, como pueden ser el complejo de la venta, en el que vamos a hacer los centros de transformación, para poder dar luz a todo ese complejo, y además un campo de fútbol 7 que nos permitirá pues darle salida, como ya he dicho en otros plenos, darle salida a los niños de la escuela de fútbol que están entrenando día a día en unas instalaciones casi tercermundistas, y que bueno, no va a dar salida a toda la necesidad, pero sí que es verdad que a gran parte de ella va a dar salida.
Nos hubiera gustado en estos presupuestos más inversiones, pero como veis es imposible. Ya en años venideros seguiremos mejorando todas las instalaciones. Y por otro lado, hemos hecho un gran esfuerzo también en el gasto corriente, en el día a día del ayuntamiento. Todas las delegaciones hemos sido conscientes de la realidad tan cruda que estamos viviendo y en gasto corriente, por ejemplo, hemos tenido una reducción con respecto al presupuesto del año pasado de 569.568 euros. Esto es, fruto de la contención en el gasto de todas las delegaciones y también fruto de las distintas licitaciones y los ahorros que estamos teniendo en las distintas licitaciones que estamos realizando. En seguros, en productos de limpieza, las próximas que se van a hacer en material de oficina, en consumibles informáticos. Se están sacando todas estas operaciones para ir reduciendo gastos. Evidentemente siempre es mejor. Cuanto más saque a licitación, más ahorro tenemos y más competencia. Por otro lado, en personal también tenemos 57.818 euros menos que el año anterior. En transferencias corrientes tenemos 20.660 euros menos que se añaden a los ya más de 200.000 euros que redujimos en el presupuesto del año anterior. Y otra nota importante y también de una cuantía bastante elevada es que lo que pagamos a los bancos, o sea, los préstamos, con el gran esfuerzo que hicimos el año pasado, este año pues vamos a tener que pagar 239.233 euros menos que el año pasado. Muy a pesar de lo que quiere Montoro, nos negamos en rotundo a seguir pagándole más a los bancos. Ya el año pasado hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer, pusimos las bases para poder empezar casi de cero y llevar las cuentas para poder pagar a los proveedores más o menos en unos plazos razonables entre 1 y 2 meses, y ya no estamos dispuestos a adelantar ni un céntimo más a los bancos de lo que ya estamos haciendo con el préstamo a proveedores y por otras cuestiones, que es unas cuestiones de interés municipal, por ahorro de intereses y además del ahorro de intereses de facilitar al que venga en 2015 que pueda afrontar este préstamo en unas condiciones más o menos normales y cómodas. ¿En qué han caído los ingresos este año? Porque tenemos 48.716 euros menos que el año pasado, muy a pesar de que la PIE, la participación de los tributos del Estado, nos ha subido 351.196 euros. A pesar de esta subida, los ingresos caen en 48.716, porque son las licencias urbanísticas, por poner algunos ejemplos, licencias urbanísticas han caído 58.685 euros con respecto al año pasado, que ya eran bajas, ya habían caído bastante con el año anterior. Pero todo el mundo sabemos la situación que hoy en día vive la construcción, y estos ingresos municipales por los que gran parte de los ayuntamientos recibían una cantidad bastante importante de sus presupuestos, pues han caído. Lo mismo ocurre con la primera ocupación, que va íntimamente relacionado con el urbanismo también, o con las multas urbanísticas o con las multas de tráfico. Todo esto ha ido bajando, evidentemente, gracias a la colaboración de la gente, y por suerte han ido bajando porque no se trata de una afán recaudatorio. Afortunadamente los ingresos por las multas han bajado bastante, debido a que la gente, que es lo que se perseguía, ya más o menos está cumpliendo con las normas de tráfico y con las normas urbanísticas. Más o menos este es el panorama, digamos, así a grosso modo del presupuesto, y ahora a partir de ahí pues los distintos grupos políticos que den su opinión y ya entablamos el debate. Bien, pues habiendo acabado el delegado de Hacienda, ya procedemos al debate. Partido Popular tiene la palabra. Bueno, yo quiero que me aclare una cosa, porque es que no sé cuál es el destino que tiene. Con respecto a las subvenciones concedidas a distintas organizaciones sin ánimo de lucro, vivimos en el pueblo y todos sabemos, por ejemplo, lo que la asociación La Cruz de la Cava es lo que aplica el dinero que recibe, porque hace muchos talleres de pintura, de cerámica, de labores y un sinfín más, y las personas con inquietudes artísticas pueden desarrollarlas en estos talleres. Y las demás asociaciones de Aral, pues igualmente sabemos en qué lo gastan, porque vivimos aquí, todo el mundo nos podemos acercar y asistir a los cursos, a los trabajos que se hagan. Pero la partida esta de los 2.500 euros que se destina a la ayuda internacional, me gustaría que me explicara a qué va y qué sentido, en fin. Sí, ya está, me lo explica y luego hablo, y luego en el otro turno, ¿no? Ah, bueno, vale. Vale, bueno. Vale.
Estupendo. Bueno, pues con respecto a los presupuestos, el Grupo Popular de Aral va a votar positivamente a los presupuestos generales para el 2013 porque creemos que son correctos y aceptables. Tan solo queremos comentar estas dos cosas, la de la ayuda internacional que acabo de comentar y segundo, en la documentación recibida que hemos tenido, el gasto de personal en el 2012 descendió con respecto al 2011 en las cuentas anuales que se presentan. Sin embargo, seguimos observando que del total de gastos, el gasto de personal comporta un 60% del total de los gastos. Sabemos que el equipo de gobierno es consciente de que los gastos sociales no pueden superar el umbral del 50% del total de gastos, pero el Grupo Popular también es consciente de la dificultad que conlleva conseguir el equilibrio de los gastos reduciendo ese 10% que sobrepasa los gastos sociales, porque entendemos la importancia que tiene el componente subjetivo del gasto social. No se trata de guardar mesas, sillas ni pantallas de ordenadores en un trastero. Se trata de la reducción de la capacidad económica de la familia de ese trabajador al que se le acaba el contrato. Por tanto, desde el Grupo Popular queremos aclarar que no es nuestro deseo la reducción de la partida presupuestaria del gasto de personal. Lo que sí queremos es que las pautas dispuestas para cubrir los puestos de trabajo en el ayuntamiento se cumplan, porque como hemos dicho antes, no se trata de poner o quitar mesas. El sustento económico de la familia del joven contratado y Aral tiene muchos jóvenes capacitados para desempeñar cualquier puesto de trabajo dentro de la corporación local y esperan ese contrato por muy pequeña que sea su duración como agua de mayo. Nada más. Presida tiene la palabra. Presida. Bueno, visto lo que se ha hablado ya en otras reuniones, como en la Comisión de Hacienda del otro día, no hemos querido hacer uso de la palabra en el punto anterior con respecto a la regla de gasto, porque ya dijimos lo que teníamos que decir y nos congratulamos pues de que prácticamente el delegado lo haya dicho prácticamente con las mismas palabras que nosotros utilizamos. Visto los antecedentes que hay y vista la normativa que nos está imponiendo el Gobierno central, es evidente que si se analiza el presupuesto, uno podría llegar a pensar que es el único posible. Y eso es verdad en un porcentaje muy alto. Quizá, vista la necesidad de este ayuntamiento, en un 90% podríamos decir que el presupuesto sería el único posible. No obstante, hay dos o tres cuestiones que nosotros queremos señalar y que no nos parecen satisfactorias, en parte pues quizás porque haya algún error de formulación en algunas de las cuestiones que voy a plantear, o quizás sea porque no nos hemos arremangado a buscar esto. Uno de los problemas que tiene este presupuesto, el problema central, y no es un problema de ahora, es un problema de hace ya muchísimos años, es el problema de personal. El problema de personal, que se lleva el 60% del presupuesto, es un problema grave. El otro día en otro tipo de reunión se estuvo planteando, no es nuevo, es un tema recurrente que viene analizándose y estudiándose por parte de todas las corporaciones, al menos desde el año 2000, o sea que hace 13 o 14 años ya que llevamos ya con esto. Se han acometido varias veces la famosa RPT para después llegar a una VPT, que por H o por B nunca se ha terminado. Lo cierto es que el problema de personal en el peso total del presupuesto sigue siendo grave. Y yo creo que no es un problema tanto de número de gente como de aplicación de las aptitudes y de capacidades del personal, o sea, de racionalizar la plantilla. Probablemente si racionalizáramos la plantilla, pues tendríamos que gastar menos dinero en salarios eventuales. Nosotros entendemos que aquí, en el año 2000, vuelvo a repetir, se inició un proceso de elaborar una RPT, no se llegó a terminar,
en las corporaciones siguientes lo intentaron, la anterior a esta también, se contrató una empresa, después a otra, en fin, se trabajó, pero al final nunca se ha llevado a cabo. Es evidente que, vuelvo a repetir, no se trata de reducir, en la línea de lo que decía antes la portavoz del PP, no se trata de reducir el número de personas, pero sí entendemos que quizás racionalizando el gasto podría disminuirse su cuantía sin detrimento de los servicios públicos. Sin embargo, nosotros aquí no vemos política de personal, que es el problema. No vemos política de personal. Aquí el hito más grande que se da en personal son los 160.000 euros que aprobó este equipo de gobierno en la Junta de Gobierno en el mes de febrero. Entonces, estamos viendo que el personal le pega un bocado enorme al presupuesto, pero sin embargo parece ser que muy alegremente premiamos no al personal, que eso sería otra, sino a determinados sectores del personal de este ayuntamiento. Mientras tanto, esa política de la zanahoria y el palo pues puede dar resultados, pero desde luego el resultado es nefasto para las arcas de este ayuntamiento. Y por mucho que el delegado haya dicho que tenemos 57.000 euros menos que el año pasado, bueno, en unos pocos de millones de pesetas, de euros, a mí eso de 57.000 euros menos me parece poco. Y sobre todo con lo que yo considero que es un escándalo, que son los 160.000 euros de gratificación o de incentivo a la productividad de la policía. En cuanto a las inversiones, también está claro que una de las cuestiones de saltarnos las reglas estas de gasto es por cuestión de las inversiones. Lo hemos hablado quizás en los últimos 10 días o 15, lo hemos hablado varias veces. Estamos abocados o a saltarnos esa regla de gasto o a no poder terminar la piscina y además tenerle que devolver dinero a la Junta, lo que sería, vamos, de traca para tirar cohetes ya, ¿no? Es evidente que hay que saltárselo, pero quiero recordar que, según nuestro criterio, ese incremento o esas variaciones que se dieron en el teatro, que ustedes lo aprobaron en el pleno anterior, con nuestro voto en contra, desde nuestro punto de vista siguen sin estar justificados. Pero es peor. En la piscina, lo preguntamos en el pleno anterior, porque hubo un pleno aquí hace ya unos meses, donde se dijo que se iba a encargar una auditoría externa de la obra realmente ejecutada en la piscina y que en función de eso se tomaría la decisión que sea, bien, que fuera. Bueno, no la encontramos en el presupuesto, una cantidad, no recuerdo exactamente cuál, demasiados papeles, ahora no la he anotado aparte, pero la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento todavía de qué ha pasado con esa auditoría externa, en el caso de que se haya hecho, claro. Entendemos que se habrá hecho, pero que desde luego nosotros no tenemos constancia. Luego, el que no se nos cuele ahora por el presupuesto una cantidad determinada que no sabemos de dónde sale, nos parece un pelín chocante. Otro tema que llevamos meses, parece ser que es complicado analizar este tema. Desde luego nosotros no queremos analizarlo aquí, probablemente lo traigamos como un punto específico en pleno, pero sí que nos choca bastante, y cuando hemos empezado a estudiarlo cada vez lo vemos más oscuro, es el tema del agua, o de, como lo queramos llamar, del ciclo integral del agua. No vemos ninguna referencia en el presupuesto a esto, bien es verdad que nunca hemos echado cuenta de ello, pero bueno, como empezamos a analizar este tema, ahora sí que hemos echado cuenta. No vemos en el presupuesto ninguna referencia a este tema. Sin embargo, es evidente que los ciudadanos de este agua siguen pagando los recibos de agua y siguen pagando los recibos de la depuración de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso parece ser, según los números del ayuntamiento, es que no existe en el pueblo.
Alguien da el agua, alguien cobra el agua, alguien depura el agua, los vecinos pagan la depuración, pero que el ayuntamiento está aquí como el que ve un partido de tenis. Mira para la derecha, mira el que paga, mira el que cobra, mira el que paga y mira el que cobra. Pero aquí no sabemos realmente ese dinero que coge esa empresa pública, cómo revierte en el pueblo. Es más, nos encontramos con alguna partida ahí de no sé cuántos miles de euros para el colector. Bueno, encima tenemos que pagar colector, encima que no sabemos cómo van las cuentas de la depuración, si esa tarifa de agua le deja beneficio a esa empresa pública, o si ese tratamiento de las aguas residuales le cuesta o le da dinero a esa empresa. ¿Cómo se refleja eso en la contabilidad municipal? Nosotros entendemos que alguna referencia debería haber en el presupuesto. Sin embargo, ahí está el secretario, llevamos ya 2 o 3 meses pidiendo documentación y la documentación no la acabamos de tener completa. No sé si es tan complicada o está tan oculta que no nos llega. Ese Jacinto no nos ha llegado. Entonces, nos tiene bastante preocupados, porque aquí no es que, como nosotros habíamos entendido siempre, aquí no parece que el ayuntamiento participe en una empresa pública a la que le cede unas competencias y a la que le cede también unas obligaciones y unos derechos, como es hacer el trabajo y cobrar. Pero parece ser que esto es una cesión absoluta de soberanía, puesto que aquí nadie sabe las cuentas de esta empresa por dónde van, ni cómo se gasta el dinero, ni cuáles son las inversiones que hacen en el pueblo. En fin, nosotros vemos esto bastante oscuro y digo, no queremos entrar en este tema porque entendemos que es de suficiente calado como para que tengamos quizá una discusión monográfica en un punto de un próximo pleno donde se estudie esto. Pero el que falte en el presupuesto cualquier referencia a esta cuestión del ciclo integral del agua nos parece delicado. Finalmente, nosotros en el presupuesto hay una cuestión que planea un poco por encima, porque bien es verdad que hemos dicho al principio que el presupuesto es probable que sea el único posible, excepto algunas variaciones. Pero es que resulta que si quitamos los gastos de personal, ya hemos señalado antes la falta de política de personal que hay en el ayuntamiento, si le quitamos los gastos corrientes y si le quitamos las inversiones y los gastos financieros, aquí no queda prácticamente casi nada. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que gestionan los liberados? Porque es que aquí no hay nada que gestionar, es que estamos prácticamente pagando facturas, o sea que no hay política porque no hay dinero. Bien, en este sentido, pues nosotros vemos aquí que estamos llegando un poco a lo que temíamos en años anteriores, que si el ayuntamiento no ponía un freno, sobre todo en las cuestiones de personal, vuelvo a repetir, nos íbamos a ver abocados a venir aquí a pagar nóminas y a pagar facturas. Pero en fin, siempre es posible algún tipo de política. Lo que pasa es que, por una cosa o por otra, nosotros la echamos de menos. En fin, con todas las cuestiones que tiene a favor este presupuesto, visto la política antimunicipalista del Gobierno central, pero viendo también nosotros algunas dejaciones por parte del equipo de Gobierno en cuanto al control y a la mejor aplicación o a la debida aplicación de los dineros, nosotros no estamos radicalmente en contra de este presupuesto, pero tampoco podemos estar a favor. En ese sentido, nosotros vamos a abstenernos y emplazamos a este equipo de Gobierno a que esos documentos del agua que nos parecen importantes nos lleguen cuanto antes y que en un pleno próximo queremos que se discuta en profundidad el tema de la cesión y de la pertenencia de este ayuntamiento y las condiciones en las que pertenece a esa empresa pública, de la que yo creo que hay que hablar, porque aparte de la cuestión de números y de dinero y de las inversiones que no sabemos si se hacen o no,
tenemos también alguna referencia por parte de los vecinos a su correcto o buen funcionamiento o buena atención a los servicios que necesita este pueblo. Nada más. Bueno, pues PSOE. Sí, bueno, estamos hoy aquí en el debate de presentación de los presupuestos del año 2013. Como dijo el delegado de Hacienda, un poco tarde ya entrado el mes de mayo, pero bueno, ya sabemos todos a qué se debe esto, ¿no? Estos presupuestos estaban terminados hace ya, pues en el mes de enero-febrero, lo conocían también los grupos de la oposición y todos conocemos la problemática que se ha presentado con la regla de gasto, que lo hemos aprobado en el punto anterior, pero yo quiero hacer una reflexión de lo que puede suponer esta famosa últimamente regla de gasto, que tengamos que hacer un ajuste de los presupuestos antes de final de año que impliquen una reducción de 1.600.000 euros de los mismos. Y no porque no exista dinero en el ayuntamiento dentro de los ingresos que tenemos para soportar eso, sino simplemente porque hay que cumplir esta regla que nos está maniatando la acción política de este gobierno y un montón de inversiones. Yo quiero de nuevo hacer patente, como hizo el delegado de Hacienda y como creo que han hecho el resto de portavoces de los grupos políticos, mi más enérgica rechazo y oposición a que ayuntamientos como el de Aral, que afortunadamente gracias al esfuerzo que se está haciendo desde hace años, no es que estemos en una posición económica para tirar cohetes y superbollantes, pero sí es cierto que vamos por el buen camino del saneamiento de nuestra economía. Dicho esto, creo que con el contexto político en el que nos movemos de esta crisis económica, los presupuestos que se presentan son unos presupuestos austeros y son unos presupuestos reales. Creo que los cálculos y las estimaciones de ingresos son muy estrictas y son ciertas, y entonces esto nos permite que tengamos estos presupuestos, vuelvo a repetir, dentro de la autoridad. Creo que son bastante buenos. Discrepo del portavoz del PSIA en que, bueno, es el único posible. No, existen muchas, con las limitaciones que existen, muchos presupuestos posibles, y en estos presupuestos, como podremos ir viendo, existe y hay una intencionalidad política de grupos que estamos gobernando con una intencionalidad de izquierda y políticas progresistas. Se podían haber hecho otros, pero estos son diferentes a otros tipos de políticas. Pienso que asumimos la responsabilidad de presentar estos presupuestos en las condiciones tan duras. Mucho trabajo cuadrarlos, porque hemos tenido que ir renunciando todas las delegaciones a una parte importante de nuestros gastos. Y esto es difícil porque todas las delegaciones han ido asumiendo su responsabilidad, han ido recortando en sus gastos, algunos de ellos importantes, y han tenido que ir reduciendo muchos de sus proyectos, porque, bueno, el capítulo de inversiones se ha ido cortando, ¿no? Pero dentro de esta autoridad, en el capítulo de inversiones hemos hecho un esfuerzo importante. Las obras más importantes que teníamos pendientes, creo que durante este año por fin las vamos a terminar. Me estoy refiriendo a la piscina, me estoy refiriendo al teatro, me estoy refiriendo al centro de la juventud. Se hacen inversiones importantes, por ejemplo, con el centro de recepción, que van a empezar las obras en la calle Serrano. Se hace un esfuerzo también por seguir manteniendo en los servicios fundamentales con dignidad y la atención al ciudadano. Creo que es un esfuerzo importante, y sobre todo dentro de las políticas de izquierda que nuestro equipo de gobierno sigue manteniendo. Se ha hecho un esfuerzo también porque todas las políticas sociales, sobre todo todas las partidas presupuestarias que afectan a la Delegación de Asuntos Sociales y de Igualdad, pues no solamente no han disminuido, sino que son las partidas que han aumentado. En estos momentos de crisis, económica, podemos cortar en cualquier delegación, en cualquier tipo de inversión, pero lo que no estamos dispuestos
en esta situación de crisis es recortar en prestaciones, en ayudas a los vecinos y vecinas más desfavorecidos de nuestro pueblo. Por eso hacemos esa apuesta, y todas aquellas asociaciones que cubren fines sociales en Aral, pues se potencia y se aumenta las cantidades económicas que van asignadas a esas asociaciones, y se sigue apostando por becas, ayudas de trabajo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir entonces, son unos presupuestos austeros, pero progresistas en su intencionalidad política y con una gran responsabilidad por parte del equipo de gobierno. Sí, antes de tomar la palabra yo, no sé si algún delegado va a querer, porque en la intervención del PSI había varios asuntos que realmente no son del presupuesto en sí. Ha hablado, por un lado, en concreto del PP, una explicación sobre una partida que es de ayuda internacional, que solo María José puede responder. Ha hablado de RPT, que no sé si la delegada de Recursos Humanos va a querer decir algo. Ha hablado del contrato de... En fin, si algunos delegados yo entro ya después a lo que... Si estamos todos de acuerdo, hacemos lo siguiente. Tú respondes de manera global a lo que afecta a la globalidad y la globalidad estructural del presupuesto. Explicaciones concretas de cada delegación. Y en todo caso, que cada delegado afectado por las referencias que cada grupo de la oposición ha hecho de su delegación, pues que responda, y ya luego volvemos a hacer otro turno, ¿vale? Si os parece, venga. En primer lugar, me gustaría agradecer enormemente el tono del debate, que ya era hora que tuviéramos un debate más o menos sereno y tranquilo, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un presupuesto que normalmente suele ser, digamos, el punto de los más importantes que a lo largo del año se aprueba en una corporación local. Y agradecer en este caso especialmente también al PP la responsabilidad de la aprobación de estos presupuestos. Primero, antes de nada, quería dejar claro el tono del debate, el agradecimiento a todos los grupos políticos y también especialmente al PP por ya haber mostrado su apoyo a estos presupuestos. Unos presupuestos que van a dar, como ya decía al principio, van a dar cabida a un montón de inversiones que realmente son necesarias, inversiones como son la piscina, que aunque sí es verdad que hay $500.000 de euros presupuestados para poder terminarla, es verdad, y ahora ya el delegado de turno que dé las explicaciones pertinentes sobre el proceso en el que se encuentra, aunque esta cuantía preveamos que pueda ser bastante menor, al menos eso preveemos, lo que no podemos cogernos los dedos y aprobar unos presupuestos para que luego no sea así y nos encontremos sin partida presupuestaria para poder terminarla. Nosotros tenemos que presupuestar poniéndonos en el peor de los escenarios, y si luego esa partida se disminuye, pues mejor que mejor, y esos créditos pues ya hacemos una modificación del presupuesto y se destinará a lo que en el momento que eso ocurra esta corporación estime oportuna. Por tanto, no espero que sea menor, pero nos tenemos que poner en el peor de los escenarios, porque lo que no quiero pensar es que ahora, por ser bien pensado, ponemos menos crédito y nos encontramos que no tenemos crédito para poder terminarla. Espero que ese crédito se reduzca y que se pueda ser utilizado en otros menesteres. Pero hasta que eso ocurra, tenemos que tener presupuestado eso. Unos presupuestos que van a servir para terminar el teatro, que ya está casi terminado, y podremos disfrutarlo en breve, ya después de varios años queriéndolo terminar. Unos presupuestos, como dije al principio, que mejoran las instalaciones deportivas y que los niños pues se verán bastante beneficiados de este presupuesto. Unos presupuestos en el que están incluidas las inversiones necesarias para que el recinto ferial pueda tener luz todo el año y que las distintas actividades se puedan hacer en cualquiera de las casetas, no solo en la caseta municipal. Unos presupuestos que también contemplan el arreglo de la caseta municipal, entre otras cosas, que ya falta le hace también, porque muchas de las actividades están siempre las distintas asociaciones que cogen la caseta, con el sin vivir, si va a llover y va a tener gotera. Eso ya se está arreglando, otro problema menos. Unos presupuestos que contemplan una especie de revisión de todos los caminos de la localidad, porque hoy en día no tenemos ni un inventario de cuáles son los caminos públicos.
Y ya estos presupuestos contemplan esa posibilidad, ese hecho real de que se va a hacer un inventario de caminos, porque hoy en día no sabemos ni cuáles son los caminos de titularidad municipal. Unos presupuestos que está contemplado también la compra del mobiliario que va a hacer falta para poner piscinas en marcha, por ejemplo, la equipación del gimnasio que va dentro de ese complejo deportivo, la caldera para calentar el agua y dar de la piscina, y unos presupuestos que, como bien decía el portavoz del PSOE, trata a las asociaciones de carácter social bastante bien. Tenemos en cuenta que el año pasado de las distintas subvenciones redujimos un 30%, excepto las de bienestar social. Incluso a Cáritas se le subió el año pasado de 4.000 a 6.000 euros, 2.000 euros más. Significó un 50% de subida. Pero es que este año a Cáritas, el resto se ha quedado igual, pero es que este año a Cáritas de 6 se lo hemos vuelto a subir a 10, con lo cual, en dos presupuestos hemos subido un 150% el presupuesto de Cáritas, teniendo en cuenta las verdaderas necesidades ya de alimentación que están teniendo una parte importante de la población. Creemos que es necesario apoyar a este tipo de organizaciones que se dedican a alimentar a gente que ya no tienen ni que echarse la boca. Estos presupuestos también, además, contemplan la creación de 2 plazas de bombero profesional. Y, por tanto, con estas 2 plazas de bombero profesional y la creación del cuerpo de bomberos voluntarios, estas 2 medidas van a permitir que el parque, además de profesionalizar el sistema de extinción de incendios, va a permitir que el parque esté abierto las 24 horas. También están contempladas estos 2 presupuestos, estas 2 medidas. Un presupuesto que también contempla un convenio con Sevillana, la dotación presupuestaria pertinente para dar luz, porque no es suficiente con el centro de transformación, que también está previsto, a dar luz a todo el complejo de la venta. El convenio con Sevillana también está en este presupuesto. Un presupuesto que sigue manteniendo, aunque parezca una perogrullada, pero no lo es. Ya estamos viendo multitud de pueblos en los que incluso las inversiones para el PER, la aportación municipal del PER, de los materiales del PER, están siendo eliminadas. Muchos pueblos se están viendo abocados a eliminar estas partidas. Aquí seguimos manteniendo esa aportación municipal porque entendemos que son necesarios también para el arreglo de las calles. Aparte de la aportación municipal del PER, también seguimos en vías públicas, seguimos manteniendo un presupuesto bastante elevado para dar satisfacción a aquellas necesidades del día a día de los vecinos, el bache que está en mi puerta, la acera que está levantada. Todas estas historias que repercuten en el día a día de los vecinos, aunque no sean grandes inversiones, creo que tienen una gran importancia dentro a la hora de hacer política, arreglar todos estos problemas cotidianos que no son tan visibles, pero que son absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Unos presupuestos que también contienen un renting de vehículos de limpieza, que no es que vayan a servir para nada para reducir personal, ni lo pretendemos. Van a seguir, evidentemente, van a seguir siendo los mismos los que entren, pero sí que es verdad que va a servir para mejorar la limpieza del pueblo. Eso está claro, que esta medida de este renting va a servir para mejorar la limpieza. Y mantenemos las becas para estudiantes y los desplazamientos. En un contexto en el que las becas cada vez son peores y menores y más difícil el acceso a ellas, nosotros seguimos manteniendo, a pesar de la reducción tan drástica de ingresos, seguimos manteniendo las becas en desplazamiento para los jóvenes de la localidad que estudian fuera y reúnen los requisitos y están dentro de los requisitos que marcan las bases. Luego las becas también sociales, sigue un presupuesto que sigue manteniendo las becas sociales y además las ampliamos. El año pasado hubo unas prácticas para estudiantes, en este caso para jóvenes con formación universitaria, y este año además se va a destinar la misma cuantía que para estos jóvenes con formación universitaria. Entendemos que este año también había que dedicar unas becas para jóvenes que por distintas circunstancias no tienen esa formación, y también hay que intentar darles una salida profesional y que vayan adquiriendo experiencia. También lo contempla estos presupuestos eso.
Unos presupuestos que ya también dijo el portavoz del PSOE, contempla la rehabilitación de la casa que da el teatro de la calle Serrano y que gracias a la gestión del delegado de turismo y también del alcalde, pues ha conseguido una subvención bastante cuantiosa para poder rehabilitar esa vivienda y además una aportación municipal, evidentemente. Con todo esto, y quisiera ahora también terminar diciendo respondiendo un poco al portavoz del PSIA, si es verdad que hay una partida de 160.000 euros en gratificaciones, también es verdad que la cuantía presupuestaria, que es al final lo que cuenta, porque a mí me da igual que se llame A, B o C, se llame como se llame, lo que cuenta es cuánto se gasta el Ayuntamiento de Aral en seguridad. Y el Ayuntamiento de Aral se gasta en seguridad en el cómputo total, independientemente que se llame retribuciones básicas, que se llame productividades o que se llame gratificaciones, independientemente del nombre que demos, la cifra global del Ayuntamiento de Aral en seguridad es, por ejemplo, unos 400.000 euros, estamos hablando de 400.000 euros, menor que un pueblo muy cercano, de las mismas dimensiones, o al menos en cuanto a habitantes hablamos, que es Marchena. Marchena tiene 400.000 euros más en policía que Aral. Y sin conocer a fondo cuál es el día a día de Marchena, estoy completamente seguro, y eso lo podremos ver aquí día a día, que la policía local de Aral no tiene nada que envidiarle en cuanto a prestación de servicio a ninguna otra policía. Es más, yo diría que de la policía de toda la provincia que más intervenciones de droga realiza, la policía que está más especializada en distintos temas, como pueden ser vigilancia rural, desde que la Junta quitó la vigilancia rural, como puede ser violencia de género, como puede ser tráfico, como puede ser formación a los jóvenes y darles ya en los institutos. Todo esto, al final, hay que pagarlo. Y, sobre todo, que todos estos pueblos que hemos estado hablando cuentan, evidentemente, con un mayor número de policías que Aral. Aral es un pueblo que tiene ahora mismo 27 policías locales, cuando las ratios profesionales indican que lo normal sería que tuviera entre 35 y 40, y tenemos 27. Esa merma de efectivo, evidentemente, hay que pagarla a través de productividades, porque el que trabaja un día más de lo que le corresponde, hay que pagarle. Por tanto, por un lado, tenemos pocos policías con respecto a otros pueblos, y por otro lado, el gasto en policía, no solo en comparación con el Ayuntamiento de Marchena, podría poner más ejemplos, por ejemplo, el de Ozuna, tenemos unos 60.000 euros presupuestados menos que el Ayuntamiento de Ozuna en seguridad, y si seguimos comparando, lo podemos comparar también con el Ayuntamiento de Lora de Río, en el que tenemos unos 15.000 euros más, que más o menos la cifra que estamos hablando, y teniendo en cuenta el menor número de policías que tenemos con respecto a Lora de Río, pues yo creo que es bastante similar. Y la prestación de servicio, digo, y estoy seguro que es mucho mayor la de la policía local de Aral que la de los otros pueblos. Incluso la del Viso, teniendo 2.000 habitantes menos, está en el mismo nivel de gasto el Ayuntamiento del Viso en seguridad que el de Aral. Por tanto, lo que interesa realmente son las cifras globales de las que hablamos, y no uno de los apartados de ese presupuesto municipal para seguridad. Pues yo, si os parece, cedo la palabra a los delegados para que puedan responder puntualmente a lo que la oposición le ha dicho. Se me ocurre la delegada de Bienestar Social, María José, empieza con el turno. Bueno, a ver, en referencia a la pregunta que hacía la compañera del PP en cuanto a la partida de cooperación internacional, la Delegación de Bienestar Social y Cooperación Internacional anualmente nos acogemos a una convocatoria que se publica en el BOJA, una convocatoria de subvenciones para ayudar a países que están en vías de desarrollo. Esta convocatoria salió el pasado 22 de abril, si no recuerdo mal ahora mismo, y nuevamente este año nos queremos acoger, por lo tanto hemos querido mantener esa partida presupuestaria. Sí te digo como ejemplo, por ejemplo, que el año pasado destinamos esta subvención a Haití. Ellos estaban en proceso de construcción de una escuela rural, y fue el proyecto con el que nosotros quisimos colaborar. Nosotros lo que hacemos es solicitar la subvención, donde la Diputación, que además siempre contamos con el asesoramiento de la Diputación, con técnicos de cooperación internacional, ellos son en todo momento quienes nos asesoran en qué tipo de proyecto podemos apoyar, podemos contribuir.
e incluso nos mandan material, fotografías y demás para que tengamos la garantía de que ese dinero se destine realmente al proyecto que queremos. El año anterior, por ejemplo, en el 2011, el proyecto estuvo destinado al pueblo saharaui para ayudar a las víctimas de la guerra y de las minas. Este año, como te digo, nuestra intención es seguir apoyando a algún país en vías de desarrollo y no descartamos la posibilidad de seguir apoyando a Haití, ya que habíamos empezado el año pasado y ese proyecto todavía no está totalmente concluido. La intención es continuar con ese mismo proyecto. Aún así, el próximo martes tenemos una reunión en Diputación para que sean ellos mismos los que nos asesoren y nos orienten mejor sobre qué proyecto podemos colaborar. El ayuntamiento, la aportación municipal del ayuntamiento es de un 20%, que corresponde a esos 2.500 euros, y recibimos una subvención del 80%. Una subvención del 80% restante. Vale, un momentillo nomás, porque después ya que sigan con las otras cosas, que tan solo comentar que eso es más o menos como lo que hace, por ejemplo, aquí Manos Unidas, que se pone en contacto con las hermandades y siempre se elige un proyecto que se pueda llevar a cabo, ¿vale? Me parece bien. Sí, se puede asimilar a lo que tú has dicho perfectamente, a Manos Unidas. Lo único que tenemos la colaboración de la Diputación y siempre tenemos esa garantía y esa seguridad de que se destina realmente a lo que nosotros queremos y podemos elegir el proyecto que nosotros queramos. Bueno, la delegada de Recursos Humanos y Juventud también en respuesta creo que al presidente. Sí. Bueno, yo quería decir con respecto a lo que decía Rosario y Manolo ella comentaba sobre la política de plan de empleo para los jóvenes y Manolo sobre la política de personal. Se está trabajando en ello y hablaremos en su momento. Después con el tema de la RPT, Manolo, tú sabes mejor que yo por tu trayectoria profesional hasta la fecha, que te avala muchísimos años de experiencia, que no los tengo yo, que la RPT ha estado encima de la mesa con pros y contras. Y mi pregunta, por ejemplo, es ¿por qué en la corporación anterior la RPT estaba encima de la mesa y no se aprobó? Y luego, con respecto a los puestos de trabajo, estamos reduciendo en gastos de personal, sí que es verdad, con jubilaciones de trabajadores del ayuntamiento, no eliminando puestos eventuales que tenemos mensuales, o sea, por bolsa. Eso no lo estamos eliminando. Faltaría, vamos, yo en ese sentido me negaría totalmente, porque es la única cobertura que podemos darle a familias que realmente están muy mal económicamente. Entonces, a lo poco que a lo que le podemos ayudar realmente es a eso. Son 15 días por plan de emergencia o un mes por bolsa, pero estamos dándole cobertura a familias que realmente lo necesitan. Sí, el tema de piscina, es verdad, ya está hecha la auditoría o un informe pericial, mejor dicho, de la cual pues ha sacado unos resultados de la obra ejecutada y un importe de lo que del convenio original, el contrato original tenía marcado su precio, o bien aquellos artículos que no, pues los del Banco de Precios, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Ese informe, pues habría que darle audiencia a la empresa, a INSTE. Se le dio audiencia, se le dio el plazo reglamentario que el secretario dijo que había que darle. Antes de cumplir el plazo, pues la empresa pidió 5 días más para el relevo. Era un estudio bastante extenso y que en ese poquillo tiempo que le habíamos dado, 10 días, pues no tenía suficiente, y pidieron 5 días más. El último día, el día 26 de abril, han contestado con unas alegaciones y justificando algunas de las partidas y algunos de los cambios. Actualmente pues lo tiene este equipo redactor y lo tiene también el ayuntamiento, lo estamos viendo para contestar a esas alegaciones, pero también te adelanto que no hacen falta casi siquiera ni tomar en cuenta esas alegaciones, sino que con el modificado, que ya la nueva dirección de obra está trabajando en él, en el momento que lo tenga le daremos audiencia a esta empresa y
esperaremos su contestación, si acepta o no acepta ese modificado, y si no acepta, pues iniciaremos un proceso de licitación. Al día de hoy estamos a la espera de que los redactores pues analicen esa respuesta al informe pericial o auditoría, como se quiera llamar, que ha hecho este equipo redactor, y creo que en breve, en el próximo semana o cuestión de 15 días, tendremos una respuesta clara de si la empresa justifica, no justifica, o presenta algunos ensayos, presenta algunos reportajes fotográficos que se le han pedido. Y creo que para el próximo pleno tendremos la posibilidad de traer aquí el modificado y con la respuesta clara si la empresa sigue o no sigue. Yo, si os parece, dos pinceladas para ya luego iniciar otra vez. Sí, a eso voy. Y ahora empezamos otra vez un segundo turno de palabras, si así lo consideramos oportuno. A ver, en primer lugar, bueno, recalcar lo que ya todo habéis dicho aquí, pero yo sí lo quiero recalcar porque quiero que la población entienda y toda la corporación municipal entienda la dificultad y los momentos tan difíciles que estamos gobernando. Aparte de la crisis y tal, no voy a repetirlo ya porque ya todo el mundo está perfectamente informado con lo que se dice diariamente en los medios de comunicación nacionales, pero sí es verdad que los ayuntamientos cada vez nos estamos encontrando con más dificultades para gobernar. Y no solamente por la crisis, no solamente porque tengamos mucho menos ingresos que hace 3 o 4 años, como ha dicho antes el delegado de Hacienda, sino porque, en teoría, las otras administraciones hasta ahora han estado trabajando para apoyar, para encubrir la falta el déficit de personal, el déficit de estructura que tienen los ayuntamientos. Bueno, pues ahora eso ya ha cambiado. Ahora tenemos un gobierno de la nación, sin ánimo de entrar en polémica, pero que en vez de ayudarnos en estos momentos difíciles, a los ayuntamientos, que son de alguna manera quien recesiona a los que ponen cara a la crisis, es decir, los vecinos que están, como ha dicho, como ya todos sabemos, que algunos ya no tienen ni para comer 3 veces al día, bueno, pues en vez de tener una ayuda por parte del gobierno, pues lo que tenemos es todo lo contrario. Cortapisa continua. Una de ellas ha sido la regla de gasto. Yo aquí al interventor le he pedido que me traiga el documento que yo entiendo que ha sido el que realmente nos ha fastidiado muchísimo, ¿no? Que es la aplicación de la regla de gasto. Es decir, que a él le mandan, en el mes de marzo, le mandan un documento diciéndole que esa regla de gasto se tiene que aplicar según unos cálculos, la aplicación de unos criterios y unos parámetros económicos, complejo, técnico, pero que, sobre todo, aquí lo que se dice es que para aplicar esa regla de gasto hay que tener en cuenta ya no las previsiones iniciales del presupuesto del año 2012, sino la liquidación del presupuesto. Y eso, dicho así, el vecino que me está escuchando podrá a lo mejor no entender la diferencia entre una cosa y otra, pero lo cierto es que eso nos hace que no podamos cumplir los parámetros de la regla de gasto que a nivel general ha establecido el Gobierno. Y eso nos hace pues que hayamos estado, y te respondo un poco a tu pregunta, ¿no? Cuando tú decías que bueno, no hace falta liberar. Bueno, pues que desgraciadamente hemos tenido que estar 3 delegados, vamos, incluyéndome a mí, hablando con los técnicos de la Junta de Andalucía, con los técnicos de la Diputación, con los técnicos de l'OPAEF, hablando con uno y con otro, literalmente perdiendo el tiempo entre uno y otro para ver qué camino podíamos tirar con esta aplicación a la que estábamos obligados. Y eso no es facilitar el gobierno municipal en estos días, en donde el vecino lo que quiere es ver a sus delegados, ver a su alcalde, para por lo menos, aunque sea para que lo escuche. No, porque es que mientras tanto tengo yo que estar reuniéndome en las otras administraciones para ver esto que se ha sacado de la manga el Partido Popular, el Gobierno de la Nación, mejor dicho, que no es lo mismo, el Gobierno de la Nación, cómo ahora esto que se le ha sacado de la noche a la mañana, a ver cómo ahora lo solventamos. Entonces, me parece grave que nos encontremos con estas situaciones cuando realmente lo que tendríamos que tener, pues, ayuda por parte de otras administraciones. La aplicación de esta circular hace que nos encontremos con que, de seguir a rajatabla lo que nos dice aquí, a final de año podamos tener un superávit de 1 millón y pico, 1.600.000 euros, y encima, tal y como está puesto aquí, tengamos que dedicárselo a pagar, a adelantar pago a bancos.
Que, por cierto, no somos los primeros ya que nos vemos en esta situación. La propia Diputación se ha visto ya obligada a tener que pagar una parte de su superávit a los bancos, aparte de lo que ya tiene que pagar de principal y de intereses anualmente. Entonces nos parece, sinceramente, una auténtica barbaridad. Pero es que, no contento con eso, nos encontramos con que nos rompen los planes también con la propia elaboración de los planes del PER, de lo que conocemos el PER, que es AEPSA, vamos, que es FOEA, pero bueno, todos nos entendemos con el PER. Hace un mes nos reúnen a todos los alcaldes, o mejor dicho, a todos los ayuntamientos de la Dirección Provincial del INEM, a decirnos que ahora la ley, el Real Decreto 937/97, que regula todo el PER, bueno, pues nos dice que tenemos que contratar a un 80% peones, 20% oficiales. Bueno, pues ahora nos mandan una circular a toda la provincia diciéndonos que interpretando esa ley. Entonces ya nos dicen que no, que ahora hay que aplicar otros parámetros, de manera que en la práctica va a ser 90% de peones y un 10% de oficiales. Bueno, pues es otro fastidio que tiene a todos los ayuntamientos de cualquier color, PSOE, PP, Izquierda Unida, Independiente, en pie de guerra, porque tenemos que entregar los proyectos el 14-15 de mayo, el 14 de mayo, y ya, vamos, dentro de 2 semanas, y lo normal es que todos los ayuntamientos ya tengamos todos los proyectos más o menos realizados, a falta ya de redondearlo, de ponerle la guinda para mandarlo antes del 14. Bueno, pues eso nos obliga a un reajuste completo, que el propio técnico va a tener que venir la semana que viene, mañana tarde, y probablemente vamos a tener que poner un colchón para que pueda estar por las noches y poder cumplir con esa directiva que se ha sacado de la manga, que no está, por cierto, en ninguna ley, ni en ningún decreto, ni en ningún reglamento, sino que de golpe un día nos reúne y a base de circulares de este tipo nos reúne y nos cambian por completo las planificaciones que tenemos. Y he puesto estos 2 ejemplos porque yo creo que son suficientemente sintomáticas de lo que estamos padeciendo una y otra vez. O sea, ya tenemos bastante con la situación en la calle como para que encima nos vengan perjudicando una y otra vez con directivas, insisto, que no están ni previstas en la ley. Entonces, bueno, pues eso yo sinceramente quería recalcarlo y dejarlo muy claro con estos 2 ejemplos, porque yo quiero pensar, y algunos me dirán que soy ingenuo, pero vamos, yo quiero pensar que con esto el Gobierno de la Nación actúa en bien de la economía pública y de ver de qué manera podemos ahorrarnos y ver de qué manera podemos dar más trabajo. Pero, hombre, eso a base de circulares mandados a los técnicos, así no se gobierna. Y, desde luego, hace que todo se complique muchísimo más, ¿no? Eso por una parte. Luego, en segundo lugar, con respecto a lo que tú has comentado del agua, yo, vamos, no sabía que la documentación que tú habías pedido no se te había acabado de remitir. Yo, en principio, vamos, tanto hablando contigo como hablando con él, ya me dijiste y que estaban los 2 en contacto, pues yo pensaba que se había entregado. No obstante, yo creo que va a ser mucho más fácil lo siguiente. Si os parece, porque nosotros aquí no hay problema ninguno, nosotros lo que estamos es aplicando el convenio de cesión de cobro y de derecho que nosotros ya aprobamos en el mandato anterior. Pero claro, ahora bien, tú lo que estás preguntando es la concreción de eso, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ningún problema en que, bueno, eso sí revierte en el pueblo y de hecho va a empezar a revertir en obras que se van a realizar en la localidad, no el ayuntamiento, sino el propio SIAR, por la necesidad de renovar determinadas infraestructuras que están completamente obsoletas. Por decirte un ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, la delantera del campo de fútbol de césped natural, que siempre se inunda siempre que llueve 4 gotas. Bueno, pues aquello es uno de la infraestructura que el SIAR va a llevar a cabo. El otro día en la Junta de Gobierno, creo recordar que nos estaba diciendo que iba a renovar el saneamiento, no, el agua, la conducción del agua de la carretera del Coronil a todo el polígono industrial. Entonces, todo eso son obras que se van a ir viendo a lo largo de este año. Lo que pasa es que no se han iniciado todavía. Pero no obstante, yo no tengo ningún problema, entre otras cosas, porque lo que tú me planteabas hace ya unos meses atrás, que de alguna manera el ayuntamiento tenía que tener constancia de lo que en Junta de Gobierno se aprueba en el SIAR, yo no tengo ningún problema en que tengamos un día una reunión bilateral ayuntamiento-SIAR, pero no el SIAR con los técnicos de aquí, sino realmente con el secretario del SIAR, que a la vez es el secretario del consorcio, y que de alguna manera, bueno, pues él nos explique
y ya os explique a toda la corporación, no solamente ya a mí como alcalde, sino a toda la corporación, pues todas las cuentas, que eso sí creo que se han entregado, ¿no? ¿Tampoco? ¿No? ¿Las cuentas no se han entregado? Os autorizamos el acceso a toda la documentación que nos mandó el consorcio. Pero no han mandado la secretaría. Bueno, yo ya lo vi contigo, te dije que si lo que se os había mandado considerabais que era insuficiente, que no te pusiera en contacto con nosotros y pedíamos más documentación, pero la documentación, conforme se puso Luis en contacto con el consorcio, se le dio incluso registro de entrada por el Registro General del Ayuntamiento, se os autorizó la copia de esa documentación por decreto y se os dio. ¿Que es insuficiente? Bueno, pues lo vemos, pero de todas maneras, yo creo que lo mejor es aclararlo de la siguiente manera. Yo creo que una reunión bilateral, que tú lo conoces además, secretario José Manuel, creo, ¿no? Él no creo que vaya a tener ningún... No, pero él te trae precisamente las cuentas y ya de paso, pues cualquier aclaración que pueda haber o lo que sea, pues viene bien, porque en el tú a tú no solamente lee los documentos con sus números, sino que cualquier aclaración técnica que él pueda aportarnos, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, yo lo que sí me emplazo con vosotros, vamos, con toda la corporación municipal, es a tener un día una reunión bilateral y ahí ya pues que se plantee ya todas las dudas que pueda suscitar el gobierno del CIAR. Y en todo caso, bueno, pues, en fin, tomar decisiones, por lo menos desde el Ayuntamiento de Aralar, que podamos nosotros trasladar al Consejo de Administración del CIAR. Ahí nosotros no tenemos ningún problema, entre otras cosas, porque no hay nada ahí que esconder. Vamos, las cuentas están claras. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas obras que se tienen que hacer de inversiones, que por cierto es la primera vez que una empresa de agua invierte en la rehabilitación de la estructura del agua en nuestra localidad. Porque, vamos, Aqualia desde luego nunca ha hecho absolutamente nada, a pesar del compromiso que tenía por pliego de condiciones. Ni obras de mantenimiento ni nada, cero. Aquí, sin embargo, sí vamos a tener una empresa que va a renovar una parte, no todo, porque no se llega a todo, pero que sí va a llevar a cabo una renovación de la tubería y de la infraestructura que está más obsoleta. Y con eso, bueno, pues ya te digo, cada pueblo tiene su cupo de obras de infraestructura y a nosotros nos corresponde X por número de habitantes, etcétera, en fin, por una serie de parámetros que ellos que nos pueden explicar a todos, y eso es lo que va a hacer que eso que pagan los vecinos, pues digamos, revierta en una parte en la propia población, ¿no? Pero vamos, ya digo, yo de aquí el próximo pleno ordinario, el 30 de mayo, creo, o el 29, por ahí. No tengo ningún problema en tener una reunión antes, bastante antes, 2 semanas antes, por ejemplo, para que, bueno, pues podamos plantearle al CIAR todo lo que nosotros queramos. Y luego había otra cosa, pero no me acuerdo ya lo que era. Bueno, eran estas 2 cosas simplemente. Si os parece, ya con esto volvemos otra vez a una nueva ronda de palabras. Partido Popular. Yo quería decirle al señor delegado de Hacienda sobre la modificación de contrato de la piscina y del teatro. Han sido muy elevadas, ¿no? Casi 900.000 euros. No te lo digo con réplica porque esto ya ha pasado. Esto lo digo para otra vez que hagamos obras, que se tengan en cuenta estas mejoras, fiarse bien, porque es que son una cantidad de dinero enorme, ¿sabes? Para que lo tenga en cuenta y eso se revise bien para que no pase lo que no ha pasado en estas 2 obras. Con lo que siempre se llamaba los pillamoscas. Eran esos canutos que se ponían de colgado de las lámparas normalmente en las casas en los años 50 y 60, que mosca que pasaba se quedaba pegada allí. Y yo siempre digo que el ayuntamiento y las administraciones públicas muchas veces parecen pillamoscas. Todo el que pasa por allí se queda pegado. Allí muere. Es en el que lo quita de allí ya. Entonces, ¿por qué no racionalizamos el organigrama del ayuntamiento? Ahorramos, y ese dinero que se ahorre se invierte. Si yo no digo que no se dé trabajo. Lo que no puede ser es decir, es que, hombre, si racionalizamos la plantilla del ayuntamiento es que vamos a tener que echar gente. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso?
Hombre, racionalizar una plantilla, yo te digo que cuando aquí llegó la primera corporación en el año 79, esto estaba que daba pena. ¿Cuál fue la política que se siguió? Evidentemente no se hace en 3 meses, se hace en años. Es una política, como tú bien has dicho, de jubilaciones y de renovación y de racionalización a su vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a gastar menos el ayuntamiento? No. Lo que pasa es que una cosa es la plantilla y otra cosa es que sea adecuada a las necesidades del pueblo y otra cosa es lo que después el ayuntamiento gaste o invierta en épocas de crisis. Pues habrá que decir más gente a trabajar en las calles, podemos invertir en arreglar calles, pero son dos cosas distintas. Lo que yo estaba planteando no era eso. Y ya puesto, había un par de preguntas que, vamos, a lo que decía Luis, no se me ha contestado por qué, si estas obras, estos 5.000 euros aquí del colector de aguas residuales, ¿lo tenemos que poner nosotros o lo tienen que hacer los que se han hecho cargo del ciclo CIAR? Aquí en el presupuesto de inversiones hay 5.000 euros. Que es que tú te irías a mirar el presupuesto de inversiones y es verdad que aquí hay dos cosas gordas, que son las que hemos hablado, la piscina y el teatro, pero es que después te irías a sumar 5.000, 15.000, 6.000, 7.000 y sale otro 1.000.000 de euros. Entonces, aquí hay 5.000 euros que dice colector de aguas residuales. Yo preguntaba, ¿eso nos corresponde a nosotros o le corresponde ponerlo al que cobra los dineros por el ciclo integral del agua? Pero es que tú has hablado de la carretera de Villamartín, de que iban a arreglar no sé cuánto. Según tengo yo entendido, esa obra la va a hacer Diputación, ¿no? Según tengo yo entendido, son fondos de la Diputación. Entonces vamos a ver. Que es evidente que esos dineros tienen que revertir o deben revertir mejoras en el servicio. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Lo que pasa es que yo entiendo, y es la matacandera que traigo, que eso no puede ser a capricho o a la voluntad del gerente de CIAR, sino que tiene que haber en el ayuntamiento estamos pagando un canon de mejora. O sea, que no nos regalan a CIAR, que eso lo pagan los ciudadanos del pueblo. Luego en el ayuntamiento, y este pleno es el que representa al ayuntamiento, debería haber constancia de cuánto es las inversiones que se van a hacer, discutir con el ayuntamiento aprobar junto con la empresa las obras convenientes, las que se estiman más convenientes, más urgentes, en fin, algo. Es que parece, lo que yo decía en mi exposición inicial, es que parece que aquí ni bebemos agua, ni pagamos agua, ni se depura el agua, ni pagamos depuración. El hecho es que aquí los ciudadanos pagan, pero alguien se lleva el dinero y nosotros no tenemos control aparente, porque yo no lo veo, y es lo que estoy pidiendo hace meses y no lo termino de ver. ¿De qué control tiene el ayuntamiento sobre el trabajo? Porque se supone que nosotros nos hemos integrado en una empresa pública, o sea que somos accionistas de una empresa pública, y toda empresa le tiene que rendir cuenta a los accionistas. Bien, es verdad que tú, o el delegado de agua o de servicio, el que sea, va allí y le dan cuenta, pero que eso no se lo dan a título particular, se lo dan como representación de un ente que es el ayuntamiento. Y por lo tanto es lo que vengo diciéndote, y le vengo diciendo al secretario hace meses, esa documentación que esa empresa pública a la cual estamos nosotros adheridos o somos socios, esas cuentas tienen que exponerse al ayuntamiento y tendrán que constar en algún sitio, y los planes de inversión con respecto al municipio tendrán que estar en algún sitio, tienen que estar, deberán reflejarse, porque los ciudadanos de ahora pagan unos cánones de mejora, y ese canon de mejora el ayuntamiento debe tener algún control. Yo sigo manteniendo eso, pero en fin, era por contestar las dos cuestiones que tú has dicho. Y ya, vamos, ya repasando esto, he visto aquí también en inversiones 30.000 euros prácticamente de adquisición de un programa para recaudación. Nosotros, que yo sepa, esto lo lleva a los PAEF. ¿Qué programa de recaudación es este? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Para qué sirve? Los tributos generales básicos, digamos, tipo IBI, impuesto de vehículo y demás, los lleva el OPAES y tal a través de unos convenios específicos. Pero el resto de recaudación de las distintas tasas que gestiona el ayuntamiento no tiene un control informático. Y eso entendemos nosotros que es muy importante. Por eso desde la Delegación de Hacienda, tanto la tesorera como yo le hemos planteado al delegado la importancia de informatizar todos los recursos que materialmente no pueden ir a través del OPAES, y lo consideramos básico desde un punto de vista técnico. Si yo no pongo en duda eso, además yo soy
el primero que dijo aquí en este pueblo que el ayuntamiento había que informatizarlo. Lo que pasa es que a mi casa no me llega ningún recibo que no venga de los PAEF. Entonces, yo digo, bueno, hay que estar a la última, siempre. Pero es que resulta que nos vamos a gastar 6 millones o 5 millones de pesetas en un programa que yo digo, bueno, esto no lo hace los PAEF. Bueno, si es para mejora de la administración, pero vamos, es que tenía curiosidad por saberlo. Vale. Hombre, un segundo. Luis, que a mí me parece muy bien que tengáis la esta, pero coño, en vez de traerlo aquí, como número ahí y tal, igual que aquel día, se nos avisó para decir, oye, ¿qué opináis de la piscina? Pues ya no podía haber dicho, oye, que aquí está la auditoría que se ha aprobado en el Pleno, a nosotros y a los otros grupos de la oposición. Hombre, que menos, ¿no? No decir, sí, está hecho, pero bueno, lo hemos mandado. O sea, igual que nos lo discutimos en una junta portavoz de este tema, pues también se podía haber dicho, oye, que esto está visto. Preguntamos en el anterior Pleno. Se nos dijo, sí, está en marcha. Y ahora nos encontramos aquí en el presupuesto. Bueno, pero si aquí una cantidad, es que esta cantidad es exacta, ya ha dicho el delegado de Hacienda, no, va harta por lo que pueda pasar. Muy bien, pero ¿se ha hecho la auditoría? Sí. ¿Por qué no en la junta portavoces nos ha dicho, señores, la auditoría de la piscina está hecha? Esto es lo que dice. ¿Qué menos? Digo yo. Manolo, si me permite un segundo, y ya luego de verdad que dejo la palabra a los delegados afectados, pero no se soliviante antes de tiempo. El problema es que ellos el equipo técnico que ya hicimos referencia ha presentado su estudio pericial y hemos tenido que dejarle un plazo de 2 semanas, ampliado luego a 5 días más, como acaba de decir Luis, para que la empresa presentara sus alegaciones a ese estudio pericial, que ha acabado, el plazo fue el 26, o sea que el martes pasado es cuando nosotros, el martes pasado, pero las alegaciones las hemos recibido por correo, por cierto, el último día, todo dentro de una estrategia planificada por la empresa, por correo, lo recibimos el martes pasado. Bien, entonces no significa con eso que no queramos enseñarlo, es decir, que, hombre, lo normal es nos entregan el estudio pericial, inmediatamente se lo pasamos a la empresa y en cuanto a la empresa dé su respuesta, que ya la ha dado el martes pasado, pues entonces ahora pasamos al siguiente procedimiento, que es, a mí me hace ese mismo equipo técnico, me hace el estudio, el proyecto de lo que queda. Bien, ese proyecto de lo que queda, el proyecto ya modificado, no sé si estoy hablando con las palabras propias, pero vamos, el proyecto modificado, eso en principio, una vez que nos lo entregue, de aquí a 2 semanas, ha dicho el delegado de obras, pues nosotros lo aprobamos. En principio tenemos que aprobarlo en Junta de Gobierno, según me dice a mí el secretario, pero evidentemente yo, como entiendo que hay una preocupación, no en esta corporación municipal, sino en toda la población por la piscina, entonces yo entiendo que en ese momento, bien, por deferencia a la población y por lo tanto a los representantes de esa población, pues tendremos una reunión en Junta de Portavoces o más en comisión, en una comisión específica en todo caso, en donde se explicará ahí los distintos documentos que se han ido presentando, pero una vez que ya la empresa ha dado respuesta, de manera que no haya ningún problema en la respuesta, que ahora no empecemos a decir que si la empresa ha recibido un documento por una parte, la ha recibido por otra, o que se han tergiversado datos, no. A mí el técnico me ha dado esto y yo, empresa, te he dado a ti esto. Exactamente lo mismo. Y tú me respondes con las alegaciones que tú quieras. Y ese es el momento en el que nos encontramos. Y te aseguro que en cuanto tengamos el modificado, automáticamente nosotros convocamos a una comisión o junta de portavoces para que tengáis vosotros esa documentación. En cualquier caso, antes del pleno ordinario del 30, en donde, si todo va bien, llevaremos un punto que tendrá que ver con el asunto para, entre otras cosas, volver a iniciar el procedimiento de licitación. Si no me equivoco, creo que por ahí van los tiros. Pero en cualquier caso, vosotros vais a estar informados de esos 2 documentos. Lo que pasa es que ahora tenemos uno.
ya digo, cuya periodo de alegación ha acabado el martes, o mejor dicho, las alegaciones las hemos recibido el martes pasado, y es que no ha dado tiempo ni a... Vamos, yo no he podido ver todavía las alegaciones que ha presentado esa empresa. Me la ha explicado el delegado, pero yo no la he leído. No me ha dado tiempo todavía. Entonces, vamos, que te la vamos a enseñar, eso sin lugar a dudas, vamos. Pero ya digo, porque vosotros lo estáis preguntando una y otra vez, pero porque la población está detrás también sabiendo cuándo se va a acabar de hacer la piscina, por las dos cosas. Y yo por lo demás, ¿quién quiere? Venga, pues delegado de obra. Bueno, sí, el mismo, lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no?, el alcalde, que no es que quiera el informe para mí, Manolo, ni mucho menos, más te lo dije, que en el momento que lo tenga cerrado, lo iba a hacer público, lo iba a intentar, pues, contrastarlo con la oposición, ¿no? El informe en sí no es que esté hecho, ¿entiendes? El equipo redactor ha hecho sus mediciones, ha hecho sus comprobaciones, y entonces en ciertas partidas, en ciertas medidas, pues le ha pedido a la empresa, oye, ¿esto dónde está? Que aquí no lo veo. O esto dónde están los cálculos, o esto dónde están los ensayos, o esto justifícame por qué esto y no está lo otro. Entonces se la ha dado a la empresa hasta el día 27 sábado tenía plazo, entregó el 26 el viernes, nosotros nos ha llegado el martes, y automáticamente se lo ha mandado a este equipo de redactor, y este equipo de redactor está trabajando con ellos, y nosotros también de forma jurídica también estábamos aliados. Pero en el momento que de una y las dos partes acabe el plazo, porque ya no hace falta ni aceptar o no hacer las alegaciones, cuestión de poco tendremos el resultado final. Esto es lo que realmente hay allí ejecutado, y esto es lo que cree el equipo redactor pericial, este auditor, que dice realmente qué es lo que vale. Y la empresa estará más de acuerdo o estará menos de acuerdo. Entonces, en el momento en que tengo esos datos terminados, pues tendremos una reunión, una comisión específica de ese tema, y aclararemos todo. Y diremos cuál es la intención política de este equipo de gobierno, por dónde van a ir los derroteros. Y por el tema del presupuesto, que tú ves que no hay nada de agua, o que vamos a hablar de todo menos del presupuesto, pero vamos, da igual. En el presupuesto yo nunca he visto nada sobre el tema de agua en concreto. Nada más lo que veía es que se debían ciertas denuncias de vertidos, porque no cumplíamos y la depuradora no estaba hecha, o porque el colector por la parte de parada, pues no, que desde cuando se hizo nunca ha funcionado, nunca llegó a funcionar, y salían los vertidos por encima y no llegaban las multas. Tú recuerdas que hemos llegado a pagar 1 millón de euros de multas, y cada presupuesto pues, había que poner una partida de dinero para hacer frente a Confederación Hidrográfica de las multas por los vertidos que hacíamos, ¿no? Eso ha desaparecido porque, como tú bien sabes, tú estabas con nosotros en el 2010 en el Gobierno, diciembre de 2010 le trasladamos las competencias al consorcio, al CIAR, del ciclo integral del agua, ¿no? No hemos anulado ese tramo de colector desde la carretera parada hasta la autovía. Eso lo ha cometido el CIAR, el consorcio, con sus propios recursos. El ayuntamiento no se ha gastado un duro, y hoy se puede decir que todas las aguas del Aral se están depurando. Ahí nosotros, a través, le dije, bueno, lo ha hecho la Diputación. Claro, lo ha hecho la Diputación, pero al final ha sido como la sustitución de las redes de la Zorrera, no del polígono industrial. Lo va a hacer la Diputación. Sí, pero ha sido el consorcio el que al final que ha presentado el proyecto, y el que la Diputación, a través de los FEDER, se lo va a subvencionar. Es como decir, bueno, el teatro lo ha hecho la Delegación de Cultura, o la Casa Juventud la ha hecho el Injuber, o la piscina la ha hecho... Es decir, que ha sido el propio consorcio de ECIA el que ha presentado en Diputación un proyecto para la renovación de redes de la Zorrera, en nombre del ayuntamiento, que de aquí nosotros se lo hemos firmado. Igual te digo que, por ejemplo, la sustitución de todo el amianto de la calle Fuente de la Salud, pues también están redactando el proyecto. El arreglo de la, como ha dicho Miguel, el alcalde, del tramo desde el campo de fútbol de césped hasta el curso de parada, pues también está redactando el proyecto. ¿Y por qué vienen contemplados esos 5.000 euros? Y yo entiendo que esa empresa, si deja dinero, porque tenemos nosotros que dar dinero ahí. Nosotros no hemos dado nunca un duro. Desde que está en el 2010, el ayuntamiento no ha entregado ni un duro al consorcio. Tú recordarás que antes del 2010, 2008, 2009, continuamente Aqualia nos exigía unas sumas grandes de dinero, en la cual decíamos que, vale, tú bonifica a todos los pensionistas que te dé la gana, bonifica a todas las familias numerosas que te dé la gana. Y nosotros lo hacíamos, incluso lo hemos estado haciendo, ¿no? Pero a último de año yo tengo aquí un desfase de dinero, y el ayuntamiento tú me lo tienes que pagar. Aquel dinero nunca se pagó. Eso lo asumió todo el consorcio. Vale, según mis cuentas decía Aqualia, el agua había que subir, no de 0,60 que estaba, tenía que estar ya a 1 euro en el último del 2010. Y nosotros dijimos, y tú lo sabes, porque tú estabas en el equipo de gobierno igual que yo, en los 4 años,
y en estos también. No se ha subido nunca el agua. Y Aqualia nos reclamaba que, vale, tú sigues cobrándole al pueblo el metro cúbico que el ayuntamiento quiere, pero tú, por otra parte, como ayuntamiento, de tus propios ingresos me tienes que pagar a mí. Que yo no empecé a concesionario, yo con mis números, y pues la luz vale tanto, el agua potable vale tanto al comprarla, el beneficio industrial que hemos firmado el contrato vale tanto, por lo tanto, este agua tiene que costar ya 0,90 o 1 euro. Ustedes no dan la gana en el pleno de subir el agua, pues tú me tienes que revertir. Aquello llegaba a 700.000 euros más intereses por cerca de 1 millón de euros. Eso, para nada que pidas muchos números, muchas memorias, que tú no vas a encontrar que el ayuntamiento lo haya pagado ni al consorcio, ni a Aqualia, ni un duro de aquella deuda, ni se la va a pagar. Pero que tampoco entiendo por qué utilizas al ayuntamiento como puente para recuperar o recoger, que vale, que si lo quieres hacer así, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer, tú lo hagas como tú quieras, pero que no tienes por qué pedirlo al ayuntamiento, ni utilizar al ayuntamiento como puente para coger documentación del propio consorcio o del propio CIAR, que es una empresa pública, y como miembro de la corporación tú, por ejemplo, un escrito en CIAR y tiene obligación de darte la documentación que tú requieras. Pero vamos, que si te es más fácil a través del ayuntamiento, pues nosotros se la pedimos al consorcio y te la damos, eso no es problema. Y sobre el tema de los 5.000 euros, 4.000 y pico, ¿no? Porque no son 5.000, son 4.000 y algo, quiero yo recordar, ¿no? ¿Desde cuándo está hecho el antiguo colector? Pues el año 97, por ahí, el año 98 estará, ¿no? Pues todavía desde esa fecha se deben dinero de expropiaciones. Y aquellos terrenos por donde pasaba el colector, pues recuerda, muchos querían, otros no querían, pero al final se hizo el colector, tiene que pagar las expropiaciones, donde cada uno hay un pozo, 1 metro y pico cuadrado, 2 metros y pico cuadrados, se indemnizaba como expropiación. Pues todavía al día de hoy quedan expropiaciones de cuando se hizo el colector. Y poco a poco, en el presupuesto, se van metiendo partidas para hacer frente a expropiaciones que se hizo en su día, que al día de hoy no están pagadas. Y esa cantidad, no es otra. Sí, no dejo de sorprenderme la habilidad que tenemos en este pleno para ir mezclando debate, porque estamos hablando de presupuesto y hemos acabado hablando de agua y de... Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto aquí. Sí, bueno, responderle un poco al portavoz del PP, que completamente de acuerdo con él. No es admisible que sigamos pagando o ejecutando precios contradictorios reformados de proyectos en cada obra de las que hagamos. Totalmente de acuerdo. Estos son las últimas obras que vienen ya con estos problemas, y de aquí para adelante tiene que ser así, y de hecho el alcalde se ha puesto tajante con eso, que no quiere ni una obra con ni un céntimo de precio contradictorio ni de reformado. Verá, en principio tajante está. Yo no sé si va a haber algún problema que va a ser inevitable de que haya algo, pero si lo hay será lo mínimo y porque sea ya absolutamente inevitable. Pero por capricho de decir, ahora lo que he presupuestado y lo que está en el proyecto, esos azulejos no me gustan, quiero otro más caro, desde luego eso no es admisible. Y eso no va, al menos en esta legislatura, no va a volver a ocurrir. Espero. Y vamos, y sería un mal síntoma que ocurriera otra vez. Así que por ahí creo que tiene que estar tranquilo. Por otro lado, respondiendo al portavoz del PSIA, estoy de acuerdo en el diagnóstico que hace, aunque parezca mentira, estoy hasta de acuerdo contigo en el diagnóstico que hace del problema de las policías locales. Totalmente de acuerdo. Incluso si quieres utilizo hasta la misma palabra que utilizas tú, obsceno. Pero no es una problemática municipal. Es una problemática del concepto de tal como están montadas las policías locales en el conjunto del Estado español, en concreto en Andalucía, que es quien tiene las competencias de las policías locales. Aquí yo siempre, y donde podrá ser más o menos políticamente correcto, pero con cualquier institución superior con la que me reúno siempre digo lo mismo. Aquí el problema de las policías locales se acabará, o al menos se paliará en gran medida, en el momento que la Junta de Andalucía diga, se acabó aquí el rollo. Las competencias orgánicas de las policías locales las asumimos nosotros, la Junta de Andalucía, y las competencias funcionales que las asuma el ayuntamiento, porque cada pueblo puede tener una problemática diferente y son los delegados de seguridad o los alcaldes de los distintos pueblos quienes saben la problemática concreta de cada pueblo. Por tanto, en el diagnóstico del problema o de la realidad de las policías locales, totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa que es lo que ya sí que discrepo es en la gestión tenemos esa realidad, ¿qué hacemos con esa realidad? Una forma de actuar es, me da igual, esto es lo que hay y la policía local no va a trabajar,
lo hemos estado viendo durante muchos años, y otra opción es la que estamos tomando nosotros. Insisto, de esa cuantía de productividades hay que ser consciente que no es que se le dé por hacer 2 veces el mismo trabajo, o por ir y otro por trabajar. Que puede que en una parte, hasta incluso, como te dije antes, lleve razón, pero en una pequeña parte, porque el resto es que tenemos que suplir, que tenemos 27 policías locales, cuando el resto de los pueblos tienen de las mismas dimensiones, que es a lo que me refería antes. Cuando yo comparaba Aral con Ozuna, con El Viso, con Lora de Río, con Marchena, los comparo con pueblos que están en entorno de los 19.500 habitantes, que son como este, excepto El Viso, que tiene 2.000 menos. Porque claro, no podemos compararnos ni con Alcalá de Guadaira ni con Dos Hermanas, que son pueblos enormes que claro, evidentemente tienen que tener mayor gasto y mayor número de policías, eso es una obviedad. Me comparaba con esos pueblos para decir, es cierto que tenemos esta cuantía en productividades, pero el cómputo total, a mí me da igual que se llame productividad, salarios base, trienio, complemento específico, al final es cuánto se lleva cada uno, cuánto cobra, esa es la nómina, cuánto cobra este. Y si lo comparamos con los demás, estamos al mismo nivel, incluso por debajo, como ya he dicho antes, de los pueblos que son similares al nuestro. Ahí es donde yo iba comparando. Evidentemente yo no tengo nada que ver con Ozuna ni tengo nada que ver con Marchena. Pero vivimos en un contexto, esto no es una isla en el que nosotros vivimos aislados de todo el mundo, sino que vivimos en un contexto. Coincidimos en el diagnóstico, no coincidimos luego en cómo aplicar, cómo gestionar esa realidad. Creo que eso es suficientemente claro como para que nos entendamos de qué estamos hablando cada uno. Y luego, en cuanto al problema del 60% de personal, evidentemente es excesivo, ya todo lo hemos hablado, y aquí nadie es ajeno a esa realidad, que es excesivo el 60% del personal, lo ideal es que esté en torno al 50%, pero volvemos a lo mismo antes, vivimos en un contexto y traemos una trayectoria. Y si quiere, aquí es una trayectoria que aquí el gráfico lo ve perfectamente, como desde el año 2005 hasta el año 2012 el capítulo de personal fue subiendo por distintas medidas que creo que compartimos, y evidentemente tú que estabas en el equipo de gobierno anterior debes de compartir. Se incrementó cuando se rescató la limpieza de los colegios, entre otras cosas, se incrementó hasta llegar en el año 2010, que digamos la cresta de la ola, que llegamos a 8.818.000 euros. A partir del año 2010, en el año 2011 ya redujimos una cuantía bastante importante de 800.000 euros, y en el año siguiente otros 200 y ahora otros 54. Con esa política de no ir cubriendo jubilaciones y otras medidas más, pero básicamente no cubrir jubilaciones. Evidentemente es excesivo, pero ante esta realidad, ¿qué hacer? Ya lo ha dicho la delegada. El qué hacer de este equipo de gobierno es no cubrir jubilaciones y a partir de ahí ir reduciendo año a año, paulatinamente. Otras opciones serían, y yo creo que no va a estar de acuerdo con esas opciones, es aplicar un expediente de regulación de empleo. Es una opción para reducir en personal, pero yo entiendo que este equipo de gobierno no está de acuerdo con eso y creo que ustedes tampoco. Otra opción es desmarcarnos del convenio y darle un sablazo a las nóminas, es decir, pues ahora voy a cobrar un 10, un 15, un 20% menos. Tampoco creo que estemos de acuerdo con eso, es otra opción más, pero sería incoherente que estemos en la calle protestando contra las medidas de la reforma laboral que permite esto y que luego por otra parte nosotros lo apliquemos, sería incoherente, ¿no? Por tanto creo que ustedes tampoco estaréis de acuerdo con eso. En la reorganización de la plantilla, ¿vale? La reorganizamos, el que está aquí lo pongo allí y el que está allí lo ponemos en otro sitio. Sería discutible, sería cuestión ya de decir una política de recursos humanos, que yo ahí no voy a entrar, ya en el momento, y sobre todo porque este no es el punto, pero que el ahorro no habría. Habría mejor distribución o mejores servicios al ciudadano o cualquier otra historia, pero desde luego ahorro, o deja de contratar en personal eventual y tal como lo que está cayendo, ni nos planteamos, y yo estoy seguro que ustedes tampoco vayan a proponer eso, que no vaya a estar de acuerdo con que se redujera el personal eventual. ¿O cómo se reduce? Es que no hay más opciones. Hay esas opciones y la que hemos cogido, que es cuando se vaya jubilando no reponer. El resto de opciones creo, y estoy seguro que ustedes no vayan a estar de acuerdo con las opciones, pero es que son esas, no hay más. O reducir y evidentemente redimensionar y planificar de otra manera la plantilla y tal, eso ya ¿no? Forma parte de otro debate, pero en el debate de lo que es la cuantía y económica es que no hay otra que la que estamos haciendo. Desde un punto de vista de izquierda. Hombre, claro, si aplicamos lo que he dicho, reducción y tal, se reduce. Y si privatizamos servicios, se reduce más.
se reduce ya drásticamente, porque en vez de en el capítulo 1 lo ponemos en el capítulo, no sé, 4, y ya, claro, ya decimos, mira, hemos bajado de 8 millones, lo hemos bajado a 6. Sí, lo hemos bajado a 6, pero ¿y el capítulo 4 cuánto lo ha subido de transferencia? Esas no son las soluciones, entiendo yo. Entonces, la solución correcta es la que estamos aplicando, que hemos reducido ya 1 millón de euros desde el año 2010 ahora, e ir bajando paulatinamente. Y que seamos conscientes de que es verdad que puede parecer excesivo, pero que también es una política de izquierda el tener los servicios públicos, el seguir manteniendo todo lo que es el sistema de dependencia, de ayuda a domicilio. Todo eso, en fin, se podría privatizar. De hecho, muchos pueblos están privatizados, pero desde un punto de vista de izquierda y este gobierno jamás se va a plantear ese tipo de medidas, que ahorrarían en capítulo 1, aunque aumentaran en otro, pero que entendemos que no es la medida para poder solventar este problema. Pasar de un capítulo a otro por hacerle la foto al presupuesto y que en el presupuesto salga en la foto que el personal tiene menos, creo que engañarnos jugando al solitario. Es necesaria una nueva ronda, el Partido Popular no, para terminar, ¿no? Y lo mismo digo a uno como digo a otro, para terminar ya, ¿vale? Venga, Al punto del siguiente debate. Delegado. Para terminar, Delegado de Hacienda, no estamos hablando de agua, estamos hablando de dinero. Luego es aquí donde corresponde, ¿no? Y digo para situar este tema, porque yo es que veo que no nos enteramos. Luis, no nos enteramos. Alcalde, no nos enteramos. O no nos queremos enterar. Lo que vengo diciendo hace meses, y no nos comparemos ahora con Aqualia, porque para eso no hubiéramos quedado en Aqualia. Nos hemos ido a esta empresa porque es mejor para nosotros. ¿Entendemos, no? Bueno, no comparemos lo que había antes con lo que hay ahora, porque estamos en una empresa pública. Y por muy pública que sea la empresa, esto tiene una estructura, y es que tiene sus accionistas, ¿no? ¿Y quién es el accionista único o primero que había? Yo no sé si habrá entrado alguno más. El Ayuntamiento hará. Bueno, la empresa pública CIAR, la primera que lo se metió ahí fue el Ayuntamiento hará. Vale. Yo lo que digo es que en toda tierra de garbanzo el accionista tiene que estar informado de la marcha de la empresa. Y a mí no me diga, es que la Junta, los dineros de la Junta son una cosa, los dineros de la Diputación son otra cosa, y los dineros del consorcio y de la empresa pública de no sé qué, CIAR, con lo que signifique, tiene su dinero que le pagan los ciudadanos con su recibito. Y lo que yo digo, y lo voy a seguir diciendo hasta que vean los números, es que este ayuntamiento, en representación de sus vecinos, que son los que pagan el recibo todos los meses, tendrá que ver esa empresa pública de la cual nosotros somos accionistas, en qué gastar dinero y cuáles son las previsiones de inversión que hay en el pueblo. Pero eso no porque graciosamente me lo quieran decir, que me lo van a decir de todas maneras, o bien vía municipal o bien vía ciudadano, sino que es que lo que estoy diciendo es que lo lógico es que haya algún reflejo en la documentación del ayuntamiento de qué es lo que está pasando con el agua y con la depuración de agua. O me voy otra vez al principio, o es que aquí no se suministra agua, o es que aquí no se depura el agua. ¿Eso es algo que sucede mágicamente? Hay una gente trabajando, hay una gente que paga recibos, hay otros que los cobra, hay unos tíos que ganan un sueldo, hay otros tíos que mandan trabajar, otros que trabajan. Ese trasiego que se hace con dinero de los ciudadanos de Araal, ese trasiego comercial, llamémoslo así, tiene que tener ayuntamiento un mínimo conocimiento de cómo va. Digo yo, eso es lo que estoy diciendo. Y es lo que vengo reclamando desde hace unos cuantos meses, que por qué esa documentación, que cuando tú vas a una reunión del consorcio o va el alcalde, que no va Luis López Mingué, que va el representante del Ayuntamiento de Araal, y que esa documentación no te la dan a ti por tu cara bonita, te la dan porque eres el representante del ayuntamiento en ese órgano. Y esa documentación debe obrar en algún sitio en este ayuntamiento, debe darse cuenta, o bien a la Junta de Gobierno, o bien al Pleno, o bien tener reflejo en los presupuestos
yo no sé cómo, pero algún reflejo tiene que tener oficialmente, porque si no, no me explico. No me explico. Eso es lo que estamos reclamando y eso es lo que estamos diciendo. Pero a mí no me sirve para nada que tú me digas, no, es que ellos han presentado un proyecto en la Junta. Bueno, y si yo no saco esto aquí, no nos enteramos de cuál es el proyecto de la Junta. Y el alcalde mismo ha metido la pata antes cuando ha dicho, no, porque van a hacer, no, hombre, no, eso de Diputación. Ah, verdad, de Diputación. Pero si no tenemos que llegar a esto, si lo que tenemos que tener es documentación donde nos diga, los ciudadanos de Arás han pagado al FIAR tantos millones de euros al año. Esos millones de euros se han gastado de esta manera, de esta y de esta. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a conocer eso? Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que quiero ver y eso es lo que quiero que quede constancia. No comparemos con Aqualia, porque para eso no hubiéramos quedado en Aqualia. Si estamos en una empresa pública y todos estuvimos de acuerdo y no en una empresa pública, es porque entendemos que los beneficios no se van a lo privado, sino que van a revertir a los ciudadanos de Arás. Pues eso es lo que queremos ver, cómo revierten, simplemente. Pero ya digo, esto es para situar debate, como dije, no vayamos a empezar otra vez cuando traigamos este punto otra vez, decir si la Diputación, si la Junta, que lo que queremos es eso, está muy claro. Y esos son los documentos que estamos pidiendo, que vuelvo a repetir, no terminan de llegar. Por nuestra parte no tenemos más nada que hablar del presupuesto ni del agua. Vamos, yo simplemente, precisamente, en 2 minutos también, bueno, es verdad lo que tú dices. De todas formas, en el presupuesto municipal no tiene por qué haber ningún reflejo de ese trasvase comercial que tú dices. Toda cosa porque nosotros, por convenio plenario, trasladamos al SIAR nuestra competencia y automáticamente en este presupuesto, según dicen los técnicos, no me lo invento yo, no tiene por qué haber un reflejo contable o de las cuentas de lo que gana el SIAR y en qué se lo invierte. Esas cuentas, hombre, y lo digo más que todo para que la población esté tranquila, es decir, que al día de hoy tenemos un mayor control de lo que paga cada vecino en concepto del agua de lo que lo teníamos antes cuando Aqualia. Otra cosa muy diferente es que no se haya creado, y es porque realmente todo esto está empezando a funcionar ahora, es decir, que llevamos un año conformando los consejos de administración y empezando a funcionar. Entonces, es verdad que, y eso se lo plantea al secretario y tampoco lo tenía él muy claro, aquí él está y puede responder si quiere, no tenía muy claro si en el ayuntamiento había obligación legal, y eso al hilo de una conversación telefónica que yo tuve contigo, no sabíamos si realmente había una obligación, digamos, legal, jurídica, de toda la información que generan los consejos de administración del SIAR, luego eso tiene que venir a la corporación municipal de una manera o de otra. Digamos, a efecto jurídico, otra cosa a efecto político, es distinto. No lo sabía y, bueno, pues yo no lo sé. En cualquier caso, eso se resuelve tanto a efecto jurídico como a efecto político, creando una comisión específica, de manera que anualmente o ya conforme se vaya reuniendo los consejos de administración allí en Écija, pues nos vayamos reuniendo también nosotros aquí, de manera que se dé cuenta a modo informativo de lo que allí, de las decisiones que se están tomando allí, o al revés, o incluso tener reuniones previas nosotros para que, en este caso soy yo el que voy a las reuniones de hace un año, bueno, pues por lo menos que yo vaya un poco con el sentir general de la corporación municipal. Vamos, que insisto que no hay problema en esto, pero que no hay ningún afán de, y yo sé que tú no vas por ahí, pero bueno, lo digo porque tú sabes que muchas veces tú dices una cosa, pero luego puede que haya un vecino que lo recesione de otra manera en su cabeza, y por eso quiero dejar claro que no hay ningún afán de esconder cuentas ni nada, al revés. Creo yo que si ahora las cuentas pueden estar difusas, no es porque lo quiera esconder el Consejo de Administración del SIAR, yo formo parte de él, el Ayuntamiento forma parte de él, sino por, en todo caso, la complejidad técnica de esos números, pero para eso tenemos los técnicos, que son los que nos lo aclaran, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que hemos dado un paso adelante en cuanto a el destino del pago de los recibos del agua de nuestros vecinos con respecto a la etapa anterior. Eso no tengo ninguna duda. Sí es verdad que quizá ahora falta el segundo escalón, con lo que tú estás planteando, y es que ahora dar conocimiento a la población y por lo tanto a la corporación municipal de eso que allí se aprueba, en que lo percibe luego el propio municipio de Arás.
Y ahí sí que te doy la razón, por eso yo antes te dije, y además te lo dije ya por teléfono, lo que pasa es que, ya te digo, entre pito y flauta al final no acaba nunca de tomar ninguna decisión. Por cierto, desde las Navidades, que es cuando estuvimos hablando de eso, no ha habido ningún consejo de administración más, ¿eh? Es decir, que desde que hablamos aquella vez hasta creo que la semana que viene, no ha habido ningún consejo de administración más por parte del SIAR. Pero bueno, que en cualquier caso nosotros, independientemente de lo que decidan ellos, podemos establecer una comisión específica con un régimen de funcionamiento el que nosotros veamos adecuado y pasar la información que nos vayan requiriendo y que se vaya aprobando allí. Vamos, tanto en el Consejo de Administración como por otra parte la Junta General, vamos, que no hay ningún problema. Ya no solamente del SIAR, sino también del propio consorcio de Écija. Pero eso pasa con todos los órganos, y de verdad ya no quiero enrollarme más, con todos los órganos supramunicipales. Cuando teníamos, por ejemplo, la UT de Lete, que desgraciadamente ya no funciona, pues pasaba lo mismo. La UT de Lete también controlaba, ya no, ya sabéis, ¿no?, que no funciona, pero bueno, cuando la UT de Lete funcionaba, también manejaba un presupuesto cuantioso y, por cierto, el ayuntamiento trasladaba un dinero a esa UT de Lete. Y, sin embargo, bueno, pues nunca ha habido, digamos, la práctica, desde que se creó allá por el año 2001, 2002, nunca ha habido la práctica luego de dar cuenta a la corporación municipal. Sin embargo, el ayuntamiento hacía su transferencia financiera y, por otra parte, tenía el representante del ayuntamiento sus reuniones con la UT de Lete. Pero no solamente con eso, sino con la mancomunidad también, sino también con la fundación esta del Centro Caza, pues exactamente igual. Y no hay tradición, pero creo que en este ayuntamiento ni en ningún otro, va simplemente el representante de la corporación, que suele ser el alcalde o el delegado de turno, y va y ya está, y no da cuenta. Pero bueno, de todas formas, yo creo que un ejercicio sano el que demos cuenta de las decisiones que se toman en estos órganos supramunicipales, porque me parece que además es bueno, porque redunda la información y por lo tanto redunda también pues en el debate político que se pueda crear en el pleno municipal acerca de esa información. O sea que, por mi parte y por parte del equipo de gobierno, yo creo que no hay ningún problema. Funcionaremos de esa manera, y mi compromiso de que antes del próximo pleno tengamos una reunión con el SIAR y a partir de ahí pues crear una comisión específica para el tema del agua, y así ya ir teniendo la información necesaria. Yo, si os parece, procedemos ya a la votación del punto número 2. Aprobación, si procede, del presupuesto municipal 2013. Votamos. Voto a favor. Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida. Voto en contra. Abstención. PSIA. Bueno, pues con esta votación pasamos al punto número 3, que es aprobación, si procede, de la bonificación del impuesto de construcciones y tasa por prestación de servicio urbanístico. Ya palabra al secretario. Vista la solicitud de bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por servicios urbanísticos para adaptación de su vivienda por haberle sido reconocido un grado de discapacidad de un 80%, conforme a la solicitud que habrá en el expediente, visto el informe de intervención y considerando las observaciones en él establecidas, desde esta alcaldía se tiene a bien elevar al excelentísimo Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones. Primero, aprobar la concesión de una bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por prestación de servicios urbanísticos del solicitante para adaptación de su vivienda por haberle sido reconocido un grado de discapacidad del 80%. Segundo, remitir copia íntegra del presente acuerdo a los interesados, así como a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Partido Popular. ¿Sí? Que se han planteado, han llegado muchos casos de este tipo a lo largo de estos años al Pleno, y nosotros desde un principio, ya del mandato anterior, queríamos que fuera una bonificación del 100%, pero los técnicos me indican que eso no es legal. Entonces bonificamos lo máximo que ellos entienden que se puede bonificar, ¿Vale? Que lo pague ella. Bueno, pues sí, nada más. PSIA, PSOE, Izquierda Unida. Bueno, pues si os parece, procedemos a votar el punto número 3. Voto a favor.
pues por unanimidad, PP, PSIA, PSOE, IU. Y ya siendo pues las 8 en punto de la tarde, pues damos finalizado este pleno extraordinario. Muchas gracias.